Pues hola, mucho gusto, yo soy Jane, para más cortito. Yo sé que ya llevan mucho tiempo sentados, entonces espero no hacerlo como más complicado o más lleno de información. Entonces, si quieren empezamos. A mí me parecía importante platicarles un poquito acerca de consideraciones acerca de cómo se implementan las fuentes, porque es un poco a lo que me dedico, más allá de cómo se diseñan, que ya vimos como muchos trabajos de gente que realmente las dibuja, las hace en papel, hace todo su proceso de outlines. A mí me toca toda la parte que sigue, ¿no? O sea, después de que ya se tienes una letra bien bonita, ¿qué pasa después? ¿Quién la implementa? ¿En dónde se implementa? ¿Qué pasa con las pantallas? Entonces, a mí me encantaba un poquito el saber que para el medio en el que yo me dedico, digamos que es un monopolio, pero sí hay como una empresa grande que es la que surte a las empresas grandotas que realmente tienen todo eso en un mismo lugar, ¿no? Entonces a mí me interesaría ver quién más realmente se enfoca a todo esto, quién más se quiere unir y que se pongan las pilas para decir, pues yo le sé a esto, yo lo puedo hacer y lo puedo hacer incluso mejor que todas esas grandes conglomerados, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, antes que otra cosa, pues, ¿quieren esto? No sé, está bien padre que hay ahí citas de acuerdo, pero bueno. Pues bueno, ya les comentaba ahorita, no esperaba la introducción, entonces les iba a explicar un poquito que en realidad, pues yo tengo una página, no quiero andar mucho en lo que he estado haciendo anteriormente, si en algún punto a alguien le interesa, me gustaría que se metieran. Me he enfocado mucho al diseño en digital, más que en el impreso, entonces de impreso no tengo como tan amplio conocimiento, es más como en aplicaciones y diseño web y demás, ¿no? Entonces tengo una tipografía en particular que lo que busca es más como notación musical, así como hay gente que se quiere como enfocar a qué otros lenguajes, qué otros idiomas, qué más se puede hacer, pues yo me quise enfocar también a qué más de otras cosas que también comunican, que no son necesariamente letras, como notas musicales, por ejemplo. Entonces, bueno, si alguien se quiere meter, está esto. Y este es un proyecto personal, trabajé durante mucho tiempo con animadores y con gente que hace 3D, entonces estamos intentando hacer como darle un punch más grande a letritas. Este en realidad empezó como un juego con 36 Days of Time y terminó siendo algo más grande y ahorita no hemos parado. Entonces no todo está en la red social, pero me gustaría en algún punto sí subirlo, ¿no? Todo lo que hemos estado haciendo, porque hay piezas de estas que las estamos haciendo en real. Entonces, bueno, ya estamos viendo qué más se puede hacer con esto. Pero esto es nada más un jueguito. Ya este es el Instagram de todo ese proyecto. Entonces, pues bueno, ya les explicaron todo esto, que estudié en Rivera un rato diseño gráfico, después me fui a Buenos Aires un ratito, porque yo sé que allá son gente muy clavada en la tipografía, les encanta. Aquí también encontré a muchos que me parece les fascina, eso me gusta mucho. Y en algún punto me metí en la especialidad de innovación tipográfica en Centro, que fue lo que hizo que me llevara hasta donde ahorita, que estoy en Ford. Entonces, pues, ya metiéndome esto, así de, bueno, ¿y tú qué haces en Ford, no? ¿Qué tienes que hacer en un medio automotriz? O sea, si mis compañeros de trabajo saben qué hago, pues aquí tal vez menos, ¿no? O sea, yo llego a mi trabajo y siempre me dicen, Inge, buenos días, y yo así de, no soy ingeniera, pero en lo que les explico me va a tardar años, ¿no? Entonces, esto me pasa mucho. ¿Qué hago? Yo me enfoco toda la parte que va después de que ya existe la letra, entonces es el antes y el después de que se diseña normalmente. Yo no diseño al interior de Ford familias tipográficas, porque nos tardaríamos mucho en hacer todo ese proceso, ¿no? Así como ahorita se los están explicando, no es así de fácil, toma meses o años hacer una familia tipográfica, y en mi caso en particular, cuando tenemos en cuenta que no solo es el alfabeto latino, sino árabe, thai, chino, coreano, es un montón de idiomas, pues no nos da la vida, ¿no?, para estar haciendo todo eso. Entonces tomamos familias que ya existen y lo que hacemos es adaptarlas al medio y vemos qué más le podemos hacer, ¿no? Si tienen el lenguaje, el soporte del lenguaje que necesitamos, si tienen la altura necesaria. Entonces, pues bueno, este es un resumen, el mejor que he podido hacer, porque es muchísimo lo que hacemos al interior. Por alguna extraña razón hay gente que me dice, bueno, ¿por qué este departamento no está en Estados Unidos, no está en Alemania? Ni yo sé. Yo supongo que es porque la persona a la que más le importó, le interesó que la tipografía se hiciera correctamente o se implementara correctamente en los automóviles está aquí en México. Entonces es una persona muy consciente al respecto, yo agradezco mucho que esté aquí.
porque por eso tengo trabajo. Y pues es un poquito toda esta parte. Yo creo que muchas de las cosas que les han estado explicando ahorita es esto de aquí, que es cómo se hacen los outlines, el kerning, qué tanto el character set está hecho, font file formats, las versiones y, bueno, métricos, ¿no? Cuántos pesos se hacen y demás. Entonces, esta es la primera parte. Antes de esto hay un brief y que les explicas qué es lo que necesitas. Y hay muchos otros procesos que van después para que en una pantalla se despliegue correctamente. Hinting es uno de esos. Hinting es un proceso en el que pones instrucciones matemáticas. Normalmente tú tienes un vector bien bonito y cuando esto pasa a la pantalla se vuelve píxeles y a veces esos píxeles quedan hechos un desastre, ¿no? También si tu resolución es malísima, pues se vuelve peor todavía. Entonces, esta parte de hinting, que es como acomodar los píxeles en el lugar correcto para que se pueda desplegar tu fuente, como algo que tengo allá, algo que esté arriba, eso es lo que pasa normalmente con puntajes pequeñitos si no tienes hinting. De acá es una fuente sin hintear y la de al lado es una con hinting. Entonces, si no haces este proceso, en realidad la legibilidad se vuelve un desastre. Y en medios como en el que yo me dedico, en el que la seguridad del usuario es lo más importante, pues no nos podemos dar el lujo de que todo tu trabajo que está aquí se arruine cuando llega a la pantalla. Entonces, otra de las cosas importantes que vemos es todo el sistema operativo. O sea, normalmente hay gente que se pone a pensar, bueno, ya tengo la fuente, ya la gente, ya está bien bonita, pero si tu sistema operativo no funciona, si el rasterizador, que es la máquina que renderiza en realidad la fuente, no es el correcto, el shaper y los extra features no están instalados como se deben, todo este proceso, adiós. O sea, todo el trabajo de meses y de años se va por un tubo. Y además después de eso ya se rasteriza, digamos que todos estos tres primeros pasos ya están bien y tienes que hacer testeos para que sepas que esto está funcionando correctamente o no. A lo mejor algo de acá falló y ahí es donde lo revisas. El anti-aliasing es como el encerado del auto. Como ya todo esto está bien bonito y el anti-aliasing nada más es como darle como unas curvas más suaves, que el brillo de cada uno de los píxeles quede donde tiene que quedar. Entonces eso de allá, en realidad depende de cada quien, es como un extra. En nuestro caso en particular no lo podemos utilizar porque el anti-aliasing aumenta un par o tres píxeles y esto pues para el medio al que yo me dedico es demasiado. Ahí, me salte. Eso es el que hago, este es el por qué. Yo quiero pensar que todos ubican algo de esto, si no son muy jóvenes, pero no creo. Habemos ya varios aquí que hemos utilizado alguna vez algo de esto, ¿no? Entonces, lo mismo que pasaba con las pantallas de baja resolución es lo mismo que pasaba en los autos y actualmente todavía sucede. Uno de los objetivos que tengo con esta plática es que si ustedes regresan hoy a su casa y revisan lo que tiene su carro, yo me doy cuenta de vida. O sea, ya para mí eso es como objetivo uno, porque nunca nadie lo ve, ¿no? O sea, no te pones a ver qué tiene mi carro ahí como en una fuente. Todo esto son fuentes bitmap, son píxel a píxel. Entonces, una de las cosas que pasó en Ford y en cualquier otro medio que tiene una pantalla es que esto que eran píxeles y estas pantallas de baja resolución pasaron a ser esto. Aquí sí pueden verlo, pues ya las pantallas, esta es una situación, bueno, no al respecto, pero aquí el punto es cada vez más grande, cada vez mejor, cada vez que sigue, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hasta las pantallas más chiquititas que tenemos, o sea, va a llegar un momento en el que tu reloj tenga resolución 4K, no sé para qué, pero es lo que pasa actualmente. Tu refrigerador va a tener una pantalla enorme, no sé exactamente para qué, a lo mejor para que hagas ahí tu pedido. Entonces ya todo tiene pantallas, y a esto va el mundo, ¿no? A esto es a donde nos estamos dirigiendo. Entonces, pues bueno. Ahora sí, este era el intro, esa era la parte como bella de toda la explicación. A mí lo que me gustaría con esta plática, otros objetivos, es que hace poquito fui a tipografía y estuve viendo como una serie de pósters de lo que estuvo en la Bienal de Tipos Latinos, que es una exposición en la que se ve como en Latinoamérica que se está haciendo, ¿no? Tipográficamente hablando. Y me gusta pensar, bueno, si tuviera que escoger de todo este mancha que está aquí, una fuente, 2, 3 de estas que decir, va, nos vamos a meter a un carro. No pude encontrar más que una fuente que lo lograba, ¿no? Que tenía todos los requisitos que normalmente una empresa
a este nivel necesitaría para poderlo instalar. Entonces, a mí lo que me gustaría con esto que sigue es cuáles son las consideraciones que normalmente nosotros tenemos que tomar para poder agarrar una fuente. Y que en algún punto ustedes digan, va, yo lo hago, yo me lo chuto. Es muy complicado porque en realidad es un soporte criminal, es bestial, pero yo creo que se puede lograr en algún punto. Sí. A grandes rasgos quería platicarles un poquito de carácter y grifo, nada más porque hace poco encontré en Facebook una charla por ahí de gente que se dedica al medio y que no entiende bien esta diferencia entre carácter y grifo. Entonces, si la gente que nos dedicamos a esto lo estamos confundiendo, pues bueno, ¿no? Entonces, nada más muy rápidamente, carácter en realidad, así como lo estábamos mostrando hace rato, pues son, digamos, A, B, C, 1, 2, 3, y los grifos son todas las iteraciones o variantes de estos caracteres. En producción es muy importante sí tener esta diferencia porque nosotros no trabajamos con caracteres, trabajamos únicamente con grifos, con todo eso que viene en el rango de Unicode, porque cada uno de esos grifos tiene uno de esos. Entonces, ese Unicode, o Unicode en general, es un estándar a nivel internacional ahora, que lo que hace es poner en cajitas así de todas las posibles versiones o grifos que se puedan llegar a utilizar en no solo latín, sino en otros idiomas, y año con año van incluyendo más grifos de otras lenguas nuevas, sobre todo las africanas son las últimas que se han ido agregando, y vamos, ¿no?, trabajando. Esto sobre todo porque un proveedor o una computadora no te va a decir, con tilde está fallando. La computadora lo que te dice es el 00E3 no lo tengo, o no se está desplegando, o esto lo tiene mal. Entonces, esa es una de las grandes razones por las que se trabaja con Unicode. Y yo normalmente, cuando llega un problema, me llegan así. Esto en realidad también es importante porque así es como se nombran, o OpenType así es como tienen nombrados las diferentes versiones en characters en latín, nada más en latín. Entonces, si tú tienes una fuente STD o Pro, está muy padre, pero para nosotros que somos una empresa global, estos dos se queda corto, es muy poquito. En realidad nosotros lo que nos enfocamos es en la de ella, que es un OpenType W1G. Estos dos en realidad pues dan buen soporte para 21 o 33 lenguajes, pero nosotros necesitamos la que tiene para 89 o más. Entonces, si a alguien le interesaría en algún momento ver, o sea, hacer una fuente para este nivel, eso es lo que necesitaríamos, eso es lo que nosotros usamos actualmente, y no todas las fuentes que buscamos tienen ese soporte. Y si de por sí esto es mucho, bueno, estos a lo mejor son como 2000 grifos, más o menos, y ya es bastante, ¿no? Y además échate eso en regular, en bold condensed, o sea, ya se vuelve una cosa descomunal. Entonces, algo que me pareció interesante es que esto que está pasando ahorita va a pasar más con las variable fonts. Variable fonts no es como que se quede aquí, ahí, no, va a tener todo lo que haya aquí en medio, más para acá, más para allá. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a eso? O va a tener un código, ahí qué va a pasar, ¿no? Porque no lo hemos pensado todavía. Entonces, pues bueno, ya, tienes todas estas, todas condensadas a regulares, tienes además versiones en itálicas, entonces tú tienes una fuente, y esto se queda corto, pero en realidad tienes un montón, ¿no?, de todas las variantes que tienes. Entonces, para nosotros es importante que una fuente sí tenga, por ejemplo, regular y una versión condensada o hasta una extra condensada, por las traducciones que utilizamos. El español a lo mejor ocupa esta cantidad de espacio, el inglés menos, pero si te vas al alemán utiliza mucho más, y el turco, y bueno, entonces nosotros tenemos que ver como nuestro peor escenario, que a lo mejor el alemán es más o menos el que utiliza más espacio, y después de ahí nos vamos para atrás, ¿no? O sea, si eso en regular no ocupo, tenemos que usar una versión condensada, y tenemos que ver qué tanto es tantito, ¿no? Porque a lo mejor y esa condensada ya es demasiado, entonces tenemos que encontrar una fuente que en versión condensada se pueda leer bien, pensando en nuestro peor escenario. Y bueno, todo esto, además agréguenle todo esto. Esto es un ejemplo más o menos de los que utilizamos actualmente. Y chino simplificado es el problema. Ese coreano son un desastre, porque de por sí estos son 2000 caracteres, chino normalmente tiene 28000. Entonces imagínense hacer 28000 en regular, 28000 en bold, 28000 así. Esto se vuelve así una bronca bien buena, y mi trabajo es hacer que convivan
en un mismo espacio. O sea, si a ti te dijeron, bueno, la medium condensa es la que vamos a empezar a utilizar, ¿cómo haces que en latín, en coreano, en chino, en thai y en árabe funcionen bien? Sabiendo que el chino y el coreano y en general las lenguas orientales, para ellos no existía hasta hace muy poquito la bot. O sea, ellos tienen sus fuentes en versiones regular, pero una bot para ellos es como de, pues está bien padre que tú uses bot, yo nunca lo he usado, pero pues podemos hacer una versión, vamos a intentar. Pero intenta hacer eso en condensada, o sea, de por sí tiene muchos cuadritos al interior, estas contraformas de aquí, hazme una de estas en condensada, es como de, ¿cómo hago eso? Entonces, algo que nos pasa mucho es que, por ejemplo, estas no pueden ser condensadas, estamos intentando que haya una versión, pero pues, a ver si se puede. Estas no existen en una versión Gold. Esta de aquí, por ejemplo, esto de aquí se llama loops. En tailandés, esto es una versión extra simplificada de sus loops. En realidad se debería ver algo como esto de aquí. Entonces, hemos estado haciendo versiones occidentales de algo que no se lee correctamente. Entonces, justo nuestro contacto de Tailandia lo que nos decía es, imagínate que la O, en lugar de ser como un círculo, hicieras un cuadrado. Y entonces pone a la gente a leer cuadrados y diré que eso es una O. No es que no lo vayas a entender, pero a lo mejor se te hace raro, es como de, ¿y esto qué? Que aquí se le ocurrió, ¿no? Es lo mismo que le están haciendo a esa fuente. Entonces, ese es el Helvetica Thai, está bien padre, es Helvetica, pero no está funcionando correctamente. Y el árabe, por ejemplo, esto que ven aquí, estos son diacríticos. El árabe es un show porque en realidad tiene 1, 2 y hasta 3 diacríticos hacia arriba. Entonces lo que tuvimos que hacer aquí es, este diacrítico iba acá y lo tuvimos que poner al lado. Es relativamente posible, porque no sé, pero eso no es correcto. Entonces tuvimos que intentar meter en el mismo espacio que todo esto, esas dos de hasta allá. Entonces esto es un show. Y esto sucede porque hay gente que nunca, todos consideramos la horizontal y vemos qué tanto podemos enseñar, pero jamás consideramos en la vertical. A muy poca gente, o porque no sabemos, porque en realidad nunca nos lo enseñan, o porque no podemos pensar antes, pero el line height, que es en realidad ese rectángulo que ven alrededor, imagínense que ustedes diseñaron en un cuadrado de 1000 por 1000 una y que por alguna razón dijeron, sí, pues tengo esta altura de las X, esta no sé qué, si tú cambias de esa a otra fuente, la altura de las X es más chiquita y la otra tiene más ascendente, menos ascendente. Intenta hacer como un perímetro de todas esas y lo que resulta de ese line height en todas va a ser diferente. Y el font size, por ejemplo, si ahorita les pregunto a algunos de ustedes, a ver, la computadora, si tú le pones 72 puntos a algo y a otra fuente, ¿qué es lo que está calculando la computadora, no? ¿Qué es lo que está viendo? Y mucha gente no sabe exactamente qué está midiendo la computadora, porque no necesariamente te importa. Pero cuando llegas a este tipo de problemas, eso se vuelve relevante. Por ejemplo, Apple, hace no mucho, hace creo que 2, 3 años, sacó su nueva fuente que se llama San Francisco y tuvo que hacer su fuente con los mismos métricos del Helvetica, que si alguien de aquí tiene un iPhone, pueden verlo, y lo que trae es Helvetica. Entonces, San Francisco lo que tuvo que hacer es, si el día de mañana updatearon o hicieron una actualización de sus celulares y ponen una fuente que tiene más altura que Helvetica, ya fue. Tu celular empieza a crashear y eso se empieza a volver a hacer, cosas desaparecen, gente empieza a tuitear, no, mi iPhone está scared. Entonces, ese tipo de cosas que parecerían nada, a Ford también le ha causado problemas y grandes. Entonces, este tipo de situaciones que nunca nadie ve, no nos importa, son importantes. Esto es lo que normalmente pasaría, ¿no? Tienes dos fuentes totalmente diferentes y la altura de las dos va a ser distinta por un sinnúmero de situaciones. Entonces, incluso otra cosa más chistosa es que tú le pones esto a un ingeniero y le dices, bueno, ponme las juntas y hace cosas como estas, que no entiendo. Lo que intenta hacer es como, bueno, va, yo lo voy a entrar, las dos desde arriba abajo. Y como no sabe que son alturas distintas, esto pasa muy seguido, no tiene una idea. Y ahí me tienen a mí diciendo, no, eso no se puede. Lo único constante en la fuente es el baseline, ¿no? Entonces, cosas como esta se tienen que corregir porque no puede salir al mercado algo con errores como estos porque son, además de que a mí me da TOC, son cosas que están mal hechas. Entonces, pues bueno, el line space, que es nada más la medición de baseline a baseline,
un espaciado natural, por así decirlo, se da por la altura, o sea, la que viene por default de la letra. Y la letra, la altura natural que está utilizando es lo más alto que tengas en tu fuente y lo más abajo que tengas. Entonces, eso es lo que realmente la calculadora a veces va a calcular por automático, ¿no? En un sistema embedido en donde no todo es Illustrator, no todo es Photoshop y no todo detecta como se debe detectar la letra. Entonces, hay sistemas que por default eso es lo que detectan y así es como lo van a poner, si tú no le pones un light space específico. Y digamos que tú tienes un texto como este y dices, pues, se ve bien, pero tiene como mucho espacio entre las líneas, ¿no? Como que le quiero reducir ese espacio. Ya, lo reduces, está bien padre, pero en ese mismo espacio intenta poner cosas como árbol y vas a ver cómo esto se vuelve todo un show. Esa línea de texto, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, y estaría colisionando con cualquiera de las dos líneas que tienen ahí. Entonces nosotros tenemos que ver los peores escenarios posibles, como estos, y corregirlos antes de que lleguen a pasar. Y a veces hay situaciones tristes en las que tú tienes esto como el original line height, se tiene que reducir de alguna forma eso porque es muchísimo. A lo mejor en otros idiomas, bueno, ya lo arreglaste para que tenga mucho espacio, pero ahora quedó muchísimo para el inglés o para el español, y entonces ahora tienes unos hoyos gigantes entre líneas. Entonces tienes que intentar llegar a un punto medio. Y esto no es suficiente, entonces hicimos algo como eso, que si a alguien le importa, hay unas tablas cuando estás diseñando fuentes que se llaman OS2 y Head, en donde puedes hacer este tipo de cosas como parte de Overlap Features. Y además, digamos que si tú tuvieras esto y pones una línea justo abajo de esta y queda una cerilla justo aquí, eso choca. Entonces, como no puedes tener esto porque esto va a tener una colisión, tienes que hacer este monstruito de aquí, que está terrible, pero pasa. Esto de aquí, esta mayúscula achaparrada, es una de las soluciones que Helvetica ha dado para que se pueda solucionar este tipo de problemas. Entonces, hay una versión helvética que hace esto, y es un monstruito, está feo, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, justo hay situaciones en las que dices, ¿cómo llegas a un consenso en el que ni tú ni yo estemos como en el peor escenario posible y lo hacemos bien? Entonces, actualmente la globalización ya nos está agarrando en curva, porque en realidad, ¿cómo llegas al punto medio de todos los idiomas que tenemos? Y créanme, el día de mañana va a haber chino en tu computadora, chino en tu celular, o sea, ya no está pasando, China ya se está amarrando que puede en todo sentido, entonces ya nos está pasando, no solo como en lenguas indígenas, no lo estamos logrando bien, que es nuestro, o sea, es aquí, ¿no? Nuestro propio país. ¿Qué va a pasar cuando tengas otra cultura y otra escritura de otra cultura totalmente diferente, con nuevas reglas? Entonces, bueno, parte de los problemas que tiene esto de las alturas es que, imagínate que tienes ese diseño. Normalmente cuando es un sistema embebido, todo es programación. Nada es como un layout atrás y encima pones LED, no. Todo esto es programado. Entonces, digamos que tú tienes tu recuadro y si por alguna razón tu cajita, esa roja, el bounding box, que debería ser de un cierto tamaño, es más grande que ese recuadro del diseño, lo que pasa es que vas a decir, ya, desaparece. Entonces, este tipo de cosas se pueden y se tienen que evitar, porque imagínate que lo que decía eso era un warning que decía tus frenos se están moliendo y ya, o sea, tu carro va a chocar en 5 minutos, o sea, y te desaparece ese texto, no aparece. Entonces, eso es una demandototota, porque para una empresa tan grande como esta, pues no te puedes dar ese lujo, ¿no? Hay situaciones en las que, uy, desapareció, bueno, ni modo, mi aplicación no sale, bueno, pero este es un auto. Y que no te diga algo como eso se vuelve un caos, por una cosa tan tonta como la altura de una fuente. Y otra cosa, otras situaciones que hemos tenido es que hay fuentes que por alguna razón, normalmente todas tienen tabulares, en las versiones SANS es muy común que el default sea una tabular, pero a veces no tienen estas dos. El número de set de caracteres, el número los sets de números, perdón, son varios, son como 12. Entonces yo no voy a hablar de todos los 12, solamente a lo mejor como estos dos. Pero hay fuentes que no tienen estos. Entonces, para texto a lo mejor tú necesitas esto, pero para ciertas situaciones en particular los tabulares son lo que necesitas, sobre todo para animaciones. Cuando tienes un reloj y tienes que animar que eso se va moviendo, si tú estás usando proporcionales en ese reloj, lo que hace es que hace un bump, así como que 10, 11 y 20, y se van haciendo ese movimiento. Entonces, cuando ese movimiento sucede, si es muy lento a lo mejor y te da igual, no te das cuenta. Pero cuando eso es en un velocímetro, como
esto, por ejemplo, que esto es un concepto de Lincoln, y ahora todo hace como una pantalla, ¿no? Imagínate que tienes ese velocímetro de ahí, y entonces eso va muy rápido, eso no es como de 0, 1, vas a 10 kilos, no, va así. Entonces imagínate que ese momento va como de un lado a otro, porque tú no tienes números tabulares, y no contemplaste esa parte, entonces ya nos ha tocado esta situación. Hay mucha gente que pues no da igual, no pasa nada, pero no debería porque es un distractor, y en un automóvil un distractor es una cosa grave. Situaciones como tracking, estas son bien bonitas. Cuando tú tienes una compañía que hace producción en masa, en donde en realidad la fuente es una de las cosas, no es que no sea importante, pero tienes otras 40.000 que además por cuestiones de seguridad tienes que resolver. A lo mejor la fuente no es como la que dices, sí, me voy a detener y ponerle tanto de spacing, ya me voy a poner tanto de tracking. No, esto ya tiene que venir al interior de la fuente. Entonces tú ya nada más llegas y dices al proveedor, esta es la que tú instalas, él instala y eso funciona. Entonces, a veces estas fuentes están desde el principio, no tú quieras, pero ya desde el principio ya le pones como un extra tracking a toda una versión porque sabes que va a estar funcionando a este tamaño específico, ¿no? Y esas cosas se tienen que hacer antes, o sea, él no lo va a programar después, porque ya no hay tiempo, porque hay otras cosas más importantes. Entonces, lo que haces es que el tracking es como un size specific, o sea, para fuentes display a lo mejor le quitas un poco el tracking para que estén más juntitas las letras, pero para las versiones de texto le aumentas un poquito más porque si están muy pegadas pues no se lee bien. Entonces, todo este tipo de consideraciones, es decir, por si tienes que pelearte con un montón de idiomas, además pelearte con que a ciertos tamaños tienes que ponerle como más variantes todavía. Y el kerning ya se hace desde un principio, pero la diferencia entre esta y esta es que esta ya no se puede mover, ¿no? A lo mejor el tracking, tú después de que le instalas la fuente en algún lado, le puedes programar como pon un poquito más, pon un poquito menos. El kerning no, el kerning, pues no nos dedicamos a esto, ¿no? Tú tienes que regresar a la fundidora, decirle tu kerning está mal, arréglamelo y me regresas la fuente. Entonces, ese proceso de va para allá, viene para acá, va para allá otra vez, viene para acá, es mucho tiempo perdido. Entonces, esto se tiene que hacer bien desde el principio o es un Y además, normalmente nosotros nos quedamos en kerning tables, ¿no? Es el kerning más común. Hay otra cosa que se llama GPOS kerning, que además es como un kerning más específico y más complejo para otros idiomas. Entonces, árabe y thai necesitan esto específicamente porque si no, no funciona. Entonces, si tú te quedas nada más en kerning tables, ya, fue. Porque en realidad el idioma, el alfabeto árabe, se escribe, tú vas tipeando y tú vas bien, pero en realidad eso lo que hace la computadora es detectarlo y voltearlo, porque se escribe hacia el otro lado. Y porque los diacríticos no necesariamente unos van al centro, uno es más a la izquierda, uno es más a la derecha, tiene tres hacia arriba. Entonces son reglas muy distintas a las que nosotros estamos acostumbrados. Entonces eso es necesario. Y formatos. Muy rápidamente, yo creo que al menos algunos ya se saben esto, pero TrueType es un formato de fuentes que inicialmente era más como para formas matemáticas, por así decirlo. Tenía solo 256 glifos en sus inicios y PostScript era más un tipo de fuente que se utilizaba para prepresa, en donde se ponía más atención en las curvas y en la delicadeza de todos los detalles de la letra. Entonces OpenType es como la nueva versión de estas dos, pero en realidad puede haber OpenType de esta y OpenType PostScript. Entonces, lo que nos permite OpenType es que ya tiene OpenType Features, ya le puedes meter más cosas, tiene hasta 65.000 glifos, entonces si tú quieres meter varios idiomas se puede, que era algo que no se podía anteriormente. Y te deja hacer todo esto, ¿no? O sea, numeric features, alternates, las ligaduras, small caps. Si no existiera OpenType, todo esto no se podría hacer. Y ahorita tenemos estos dos formatos. Está OpenType en TTF o OpenType en OTF. Y normalmente de estas dos, la que nosotros necesitamos es esta. Porque las OpenType, las OTF, en realidad tienen un montón de features, un montón de programaciones, un montón de información que pesa. Y en un sistema embedido lo que quieres es que tu archivo pese lo menos posible, porque tú tienes que instalar otros 1000 programas que tienen que correr al mismo tiempo que la fuente. Entonces, siempre que es como algo multilingual y con el soporte para varios idiomas es importante, esto es lo que se necesita, más que una OTF. Entonces, esa es como la versión que tiene todos los features que tú abres en el design y eso es lo que funciona.
y le puedes sacar los alternatives. Esta no puede hacer todo eso, pero pesa mucho menos. Y, por si no fuera poco, existen formas de compilar las fuentes distintas. Entonces, tú tienes módulos, no sé, digamos que a ti solo te interesa instalar latín. Eso es un módulo de latín. A ti solo te interesa chino, solo instalas chino. Pero hay una forma de hacer que esto venga todo al interior de un solo archivo, que se llama superfuente. Entonces, tienes tu .ttf o tu .tf y tiene todas estas al interior. Pero el problema con esto es que, para bien o para mal, en Taiwán y en China se utiliza el mismo tipo de espacio en el Unicode Range, pero son distintos los grifos. Entonces, chino simplificado es para China y chino tradicional es para Taiwán. Entonces, si tú quieres poner soporte para los dos, no se puede porque están utilizando el mismo espacio. Entonces, tienes que tener dos superfuentes que contienen exactamente lo mismo excepto el chino. Y eso, en cuanto a peso de un archivo, pues estás metiendo duplicados y haces más. Ahora, si haces eso con la regular condensed, con la eso se vuelven muchos archivos. Entonces, hay una cosa que se llama font linking, que es lo que están intentando meter todos los sistemas embedidos, que es un softwarecito que lo que hace es que te pone todo. Si alguien aquí ha hecho diseño web, sabe que no metes la imagen completa con las 7 imágenes, porque eso pesa mucho. Pones imágenes por separado y solo mandas a llamar la que necesitas en el momento que es. Eso es lo mismo. Font linking es, tú tienes varios USBs y metes todos en un slot diferente y tienes un software que le dice, yo quiero esto, ahora quiero esto, ahora quiero esto. Porque si no duplicas información, y esto es más caro. O sea, si tú le dices a una compañía, hazme una superfuente, por cada merging que tiene que hacer, este conglomerado, ahora este otro, te cobra por cada cosa que tienes que hacer. Entonces, eso es más caro, es más difícil. Si algo falla al interior, tienes que sacarlas todas, así separarlas, arreglar la que estuvo mal, la vuelves a juntar y ahora lo vuelves a meter. Entonces, es más fácil nada más quitar lo que falló y volverlo a meter, hacer todo ese proceso. Y otra de las cosas importantes para nosotros, yo trabajo todo el tiempo para el equipo de ergonomía. O sea, son las fuentes de ergonomía, o sea, es un equipo en conjunto. Entonces, nada de lo que yo haga, nada, pues, no lo puedo hacer y ya. Ellos son los que me dicen, sí, no, por esta y por esta otra razón. Porque existe un documento que se llama NHTSA, que ahorita está medio difícil, pues ahorita lo ven, pero ese documento dice qué se puede y qué no se puede hacer en fuentes para vehículos, porque es una situación muy particular. Tú para un póster o para una aplicación o para la computadora tienes tiempos específicos para leer. Para un auto tú tienes que ser capaz de hacer esto, regresar y haber leído en ese rango de tiempo lo que decía la pantalla. Entonces, una fuente que tiene ese pequeño rango de tiempo tiene como ciertos lineamientos y nosotros tenemos que seguirlo. Varias de las cosas que nos obligan a pensar es hábitos del lector. Ellos, y mucha otra gente me lo ha enseñado muy bien, que no se lee una mejor que otra, sino se lee mejor lo que más se lee. O sea, si tú tienes una fuente, si la gente joven está acostumbrada a leer Sans, va a leer mejor Sans. Si la gente grande está más acostumbrada a leer serif, va a leer mejor serif. Hay gente que dice, las góticas no se leen, pero le das a un niño en Alemania de 7 años un libro en góticas, textura, y lo lee. Entonces, ¿tú por qué no puedes? Porque no estás acostumbrado. Entonces, y esto es toda una teoría enorme, entonces me estoy quedando corta. Pero tienes que saberte los hábitos del lector para poder decir cuál es más legible que otra. Entonces, todos estos factores entran en esa ecuación. No puedes decidir, esta es la más legible, ya se decidió. No es cierto, porque en realidad es por contexto. Y cada contexto tiene sus lineamientos y cada contexto va a ser algo diferente. Entonces, el medio, si es digital, si es impreso, y la resolución de ese medio también van a decidir si lo es o no. Tu trabajo puede estar impecable, puede ser la fuente más legible en el universo, y si tu resolución es malísima, ¿de qué sirvió todo el trabajo previo? De nada. Y la distancia del usuario es otra cosa. No es lo mismo una fuente en un espectacular hasta allá a una fuente aquí enfrente, una fuente en movimiento en un autobús, una fuente, todo ese tipo de cosas. La distancia a la que tú estás hace muchas cosas de diferencia. Y además los outlines, o sea, eso sí hay fuentes en específico que te permiten una mejor legibilidad por X o Y razón. Y hay otras que se vuelven un poco más complicadas.
Entonces, hay gente que tiene este debate de, no, las Samsung mejores que las Serif y estas son las que serían mejor en pantalla. No es que serían mejores, es que todavía no llegamos al punto en el que todo el mundo utiliza una pantalla de ultra retina display o 4K. Entonces, hay pantallas que pues, tienen mala resolución y por mucho que tú quieras, pues esa versión que es súper cuadrada cabe mejor en esos píxeles que esta versión. Entonces, no es que no sea menos legible, es que todavía no tenemos la tecnología para que esto se pueda hacer correctamente. Para allá vamos, pero todavía no. Entonces, todavía esto no se puede. O sea, si a mí me preguntan así, oye, ¿por qué no ponen una Serif en el auto? Pues por estos problemas. Me encantaría, pero no, todavía no tenemos la tecnología para que se pueda. Estos son los NHTSA Guidelines. Y este es un resumen, porque en realidad son muchos. Pero NHTSA es un departamento en Estados Unidos, hizo un documento enorme, y estas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder diseñar una fuente. Hay fuentes para otros medios que no tienen estas restricciones y no tienen por qué tenerlas, pero nosotros sí las tenemos. Entonces, si yo no me guío por estos lineamientos, no es que me vayan a demandar ni que me pase nada, pero son best practices de un departamento que ya se tomó el tiempo de estar todo el tiempo revisando a esta distancia, cuando el usuario, de este rango de edad, qué es lo que necesita para que una fuente se gire en el automóvil. Entonces, pues cositas como estas, ¿no? Que por ejemplo, esta de acá es de las más pesadas. Si yo no cumplo con esto, mandamos a rehacer las fuentes. Esta es una de las más importantes. Justo si el ancho de este stroke, esto dividido entre este tiene que ser un 13.3% como mínimo. Si excede eso está bien, pero si es menos de eso, es como una fuente light o una hairline, eso no se puede implementar y tiene hay unos lineamientos que dicen que eso solo se puede poner a 6 milímetros. O sea, en un tamaño de 6 milímetros sí puedes usar una light o sí puedes usar una hairline, pero hasta ese tamaño. Menos de eso no puedes utilizarla porque se vuelve complejo para el lector. Cosas como que el carácter de espacio tiene que ser de 2,5 a 3 veces el grosor de tu letra. Las contraformas tienen que ser abiertas, no pueden ser muy cerradas. Esa es una de las grandes razones por las que nos mudamos de la fuente actual a la nueva fuente que estamos utilizando, porque una tiene las contraformas tiene formas muy cerradas, y la C, por ejemplo, hace esto y termina de haber un espacio al interior que es medianamente ilegible. Entonces, justo esta nueva fuente lo que propone es que eso se solucione. Es una evolución y está más apegada a estos lineamientos. Y finalmente, yo quiero retomar esto, porque esto es a lo mejor lo que pasa en el medio automotriz, pero hay muchos otros lugares en donde esto está pasando. Estas pantallas no solamente están en este lugar, hay en muchos otros lados. ¿Y qué está haciendo ahorita México, o qué estamos haciendo los diseñadores de layouts en México o de tipografías en México, para ser lo suficientemente competentes para que empresas tan grandes como esta decidan esto por nuestra cuenta y no la de alguien más? Si nosotros, yo sé que no les puedo decir, pónganse todos a hacer ahorita una versión que sea compatible con Thai y con árabe, o sea, porque es mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero. Pero hay ciertas cosas que podemos decirle, yo la desarrollo, yo sé cómo se hace, yo sé qué lineamiento seguir, yo sé que hay ciertas cosas que puedo y no puedo hacer. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría. Esto es un resumen de un montón de información más, que me gustaría que en algún punto todos aquí nos volviéramos competentes en, o sea, que de verdad pudiéramos dar el ancho y decir, pues acá, danos aquí a México, nosotros somos capaces de hacer eso y mucho más. Y de que haya un poco más de competencia, ¿no? Como en el medio. No es que haya gente que sean los únicos que pueden, pero, por ejemplo, Helvética tiene su gran mérito. Y hay mucha gente que dice, es que todo el mundo es Helvética, qué horror. Pues no, qué horror, la verdad es que es un trabajar. Hay una muy buena razón por la cual Verdana y Helvética son fuentes que actualmente se valoran como muy caras. Y no son caras por el diseño que se tenga detrás, sino porque aguantan todo. Son esas de batalla que las puedes poner en la resolución más chafa y aguantan, lo van a avanzar un bochito. Entonces, justo es esa la razón por la que se sigue utilizando tanto. Hasta que no seamos capaces de dar una fuente que dé el ancho, como lo de Helvética, pues lo vamos a seguir usando, ¿no? Es lo que va a seguir pasando. Entonces necesitamos más gente que se involucre en esto y diga, pues vamos a hacer cosas más pesadas. Entonces, pues bueno, muchas gracias.